o del propio presidente, decirles lo siguiente. A la sentencia a la que se refiere el presidente, es muy importante que ustedes identifiquen la fuerza jurídica que tiene toda sentencia de amparo. Toda sentencia de amparo, no nada más aquella que favorece a X o a Z. Toda sentencia de amparo. ¿Por qué? Porque todo juicio de amparo no se promueve con otro objetivo o con otro propósito que el de restituir la vigencia de la Constitución. Todos los juicios de amparo se promueven porque existe una violación a la Constitución, de forma tal de que cuando se dicta una sentencia y que esta sentencia pasa a cosa juzgada, esta sentencia, ¿sí?, lo que hace como su principal propósito o finalidad es restituir la vigencia de la Constitución. Entonces no es cosa menor de lo que les habla el presidente cuando les dice que esperamos que se cumpla a cabalidad esta sentencia, porque de no cumplirse, sería lamentable que la propia Corte, como Tribunal Constitucional, permita o tolere que la Constitución no sea restablecida en plenitud, ¿sí?, en este caso concreto, que no es un caso de carácter accesorio o sin importancia o sin trascendencia a nivel nacional. No solo estamos hablando del Club Deportivo Guadalajara, con todo lo que implica a nivel nacional como asociación deportiva, sino trasciende esto, resuélvase en un sentido o en otro, trasciende a todas las asociaciones civiles del país. El presidente les puede confirmar que una vez ocurrido esto en el Club Guadalajara, años después, el Club Atlas, los asociados del Club Atlas, intentaron hacer lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mal ejemplo cunde. ¿Y qué es lo que buscaron? Efectivamente buscaron también transformar al Club Atlas en sociedad mercantil, solo que, entendidos del antecedente que había en el Club Guadalajara, ¿sí?, decidieron que buscarían esa transformación siempre y cuando lograran contar con la unanimidad. ¿Para qué? Para precisamente evitar cualquier oposición dentro del club. Como no consiguieron esa unanimidad, pues ¿qué decidieron? Vender el equipo. Pero la intención de buscar el mismo camino, ¿sí?, lo hicieron, nada más que no consiguieron esa unanimidad. Bien, expuesto esto, hay otra, lo siguiente que les voy a exponer es con el mismo propósito de lo que les explicaba la fuerza jurídica de esa sentencia. Una sentencia de amparo tiene otras implicaciones. Cuando la emite una autoridad federal y ésta se confirma, adquiere desde ese momento la naturaleza o calidad de título ejecutivo judicial. ¿Qué implicaciones tiene esto? Ustedes se pueden preguntar. ¿A mí qué me dice cuando el abogado me habla de título ejecutivo judicial? Tiene esta significación. Ya el juez, ya el Tribunal Superior que confirma esa sentencia, ya no son los únicos y directos responsables de que esa sentencia se cumpla. Cuando les hablo de título ejecutivo judicial, el responsable de que se cumpla es el Estado mexicano. No el juez, no el tribunal, ¿sí?, es el Estado mexicano, y en este caso en particular, la Suprema Corte como órgano terminal en materia de cumplimiento de sentencias de amparo. Esto es, cuando ustedes, para a ver si puedo graficar esto de manera más sencilla, cuando ustedes reciben un cheque
para ir a cobrarlo a una institución bancaria, ¿sí? La institución bancaria les satisface la pretensión del monto de ese título que le presentan con los fondos que tiene, ¿sí?, quien libra ese cheque a favor del beneficiario del mismo. Pues cuando yo les hablo de título ejecutivo judicial, ¿sí?, los fondos con los que debe responder el Estado es con todos los medios de que dispone el Estado para hacer que se cumplan sus propios actos, subrayo. No son actos del juez que dictó la sentencia, no son actos del tribunal que ratificó la sentencia, son actos del Estado emitidos ciertamente a través de algunos de sus agentes, pero son actos de autoridad del Estado. Lo siguiente a comentarles es, no somos nosotros, ¿sí?, los que simple y llanamente buscamos que se cumpla la sentencia por un afán lógico, entendible, de que se haga justicia finalmente en algo que está decretado para que se cumpla y que a la fecha simplemente no se cumple por razones de todo tipo de los que ustedes pueden imaginarse, presiones políticas, presiones de cualquier naturaleza, que ojalá yo pudiera y el presidente también pudiera confirmar de quién o de quiénes provienen esas presiones o esos intereses. Pero lo que sí evidencia que hay presencia de esas presiones y de esos intereses, el hecho de que se obstaculice, ¿sí?, de manera indebida el cumplimiento cabal de una sentencia. Y miren ustedes, se les hablaba en el video de la importancia o relevancia de que se cumpla una sentencia. Esta es una tesis del ministro Pérez Dayán, de fecha febrero de 2019. ¿Y qué dice como rubro esta tesis? Dice, derecho a la tutela judicial efectiva, que es lo que buscamos, ¿sí? Derecho a la tutela judicial efectiva, alcance del principio de justicia completa respecto al cumplimiento de las sentencias. Y ustedes pueden ver, ¿sí?, este texto, y lo que dice el ministro es que las sentencias de amparo deben cumplirse a cabalidad. Ya no somos nosotros simplemente los que demandamos que se cumpla lo que ya fue reconocido como derecho de quienes comparecieron al juicio como quejosos. Esta otra es del ministro Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte, y dice en su rubro, derecho a la ejecución de sentencias como parte de la tutela jurisdiccional efectiva. Van las dos en la misma línea. Y esta última, que ustedes la van a inferir, porque si bien es cierto, no habla de sentencias de amparo, ustedes van a entender la relación desde el momento en que les lea el rubro. Dice, prueba ilícita. El derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales. Y ustedes dirán, ¿por qué nos habla el abogado aquí de prueba ilícita? Pues por algo muy sencillo. Porque en el procedimiento de cumplimiento de esta sentencia, lo que tiene frenado el cumplimiento de esa sentencia son resoluciones ilícitas, emitidas de manera ilegal. Y entonces no es posible, ¿sí?, que existiendo una jurisprudencia de la Corte en un sentido aplicable a todo asunto que tenga similitud en el fondo respecto de lo que aquí se argumenta, ¿sí? Y dice en su texto, nada más leo brevemente, exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado
todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales. ¿Cuál es el desprendimiento? Les comentaba que pueden ustedes hacer esto. Suprema Corte, en el procedimiento de cumplimiento se han emitido diversas resoluciones en forma ilegal e ilegítima. Entonces, corrige lo que tus propios tribunales inferiores no han sabido o no han querido cumplir. Entonces, como Tribunal Constitucional y como órgano terminal en materia de cumplimiento de amparo, ¿sí?, esa calidad se la da la Constitución, pues la Corte está en posibilidad, ¿sí?, como se los expresaba el presidente, de dar un golpe en la mesa frente a procedimientos que desde un inicio, ¿sí?, se levantaron, se construyeron, se desarrollaron a partir de un vicio de origen. Y el presidente se los comentó de manera muy clara. La sentencia de amparo, y ojo, les pido, les suplico, les recomiendo subrayar esto. La sentencia de amparo estableció la anulación, la nulidad. Ese es el propósito de todo juicio de amparo, anular los actos que se combaten como ilegales. Decidió anular la transformación de la asociación civil a la sociedad mercantil. ¿Qué les quiere decir esto? Esa transformación no existe. No existe, pues, Club Deportivo Guadalajara SADCB. También les comento esto, con independencia de lo que ya el presidente les comentó, de cómo Vergara se valió de constituir fideicomisos para realizar actos deliberadamente en fraude a la ley. Pero, imagínense ustedes, quienes conocen algo de cómo se constituyen las personas jurídicas de naturaleza mercantil, ¿sí?, saben que hay dos elementos que de principio deben cumplirse. Uno, ¿sí?, es el contrato social.